Bueno, quiero iniciar diciéndoles, aquí en la región existen dos cofradías. Le llaman cofradías, algunos le llaman como calpuli, le llaman como grupos, hermandades, pero bueno, no sé desde cuándo les han estado llamando como cofradías. Lo que yo me acuerdo muy bien es que mi papá pertenecía a la cofradía de Huehuescoyot, del Coyote Anciano, y mi mamá pertenecía a la cofradía Huehuetecolot, perdón, el Tecolote Anciano, el Búho Anciano. Cada uno tiene sus particularidades. Sí, buenas noches, hermanito Martín, buenas noches. Fíjese que Ah, Huehuescoyot, yo asistí solamente a una ceremonia a los 13 años y yo no sabía por qué a los 13. Ahora entiendo con esta numerología que manejamos en el Tonalpuali. Entonces a los 13 años me dice, pues mi papá, ¿sabes qué? Va a haber una ceremonia y quiero que me acompañes. Digo, pero a usted, yo casi no lo he acompañado. Mi mamá no lo sabía. Iba yo a las ceremonias de mi mamá a veces, pues de contrabando, dijera alguien, ¿no? Entonces, no comprendía estas cosas. Mi papá me decía, vente acá conmigo, aquí van donde van los hombres, allá donde vas van las mujercitas, ¿no? Entonces, había como que esa controversia entre mi mamá y mi papá. Le digo, bueno, pues si son tan diferentes, ¿por qué tuvieron que casarse y juntarse? Nada, pues que tenemos ideas diferentes. Hasta ahí quedaba. Entonces, al cumplir precisamente los 20 años, pues mi mamá me presenta allá en el huevo color y pues que- ocupando el quinto círculo, ¿no? Vete por esto, vete el otro, hace esto, barre, limpia, o sea, hagan de cuenta, es el nivel más bajo. Y ahí no hay un número limitado, puede haber hasta 100. Me acuerdo muy bien que hubo un año que estuvimos casi 130 personas y constantes. Cada ceremonia ahí estamos. El primer círculo lo conforman 20, son 20 ancianos. 20 ancianos que son los que dirigen, son los que enseñan, hagan de cuenta, el primer círculo son los que pues están tomando todas las decisiones. Viene el segundo círculo, son personas que reciben la sabiduría directamente de los abuelos ancianos. Es una cadenita. El tercer círculo, el segundo círculo le enseña a los del tercer círculo. Y el tercer círculo les enseña a los del cuarto círculo. Y el cuarto círculo no les enseñan a los del quinto círculo. Simplemente son los que coordinan. Vamos a hacer esto, nos hace esto y esto. Los cuatro círculos todos son de 20. El quinto círculo no hay un número definido porque se dice son ayudantes. Resulta pues que yo ya llevaba pudiéramos decir, de los 30 años, estuvimos asistiendo constantemente. Entonces, 30, ahorita tengo 42 años, este diciembre cumplimos los 43. Y entonces, siempre he estado en ese constante, va, va, y más con el abuelo. A mí me conocieron allá por mi mamá, pero de ahí me retiré, me alejé mucho. Decía yo que esto no es para mí. Bueno, para no hacerles tan larga la charla, esta parte, precisamente a los 30 años me dice el abuelo, yo necesito a alguien que cargue mi ayate, ayúdame. Ah, bueno. Pero yo sabía, creo que hasta apenas me lo dio, sabía cuáles eran sus intenciones de él, es jalar para allá. Porque precisamente ese abuelo fue, fue y es muy, 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 muy amigo de mi mamá. Resulta que en estos 12 años estuvimos aprendiendo mucho con él. Vamos a dejar una ofrenda
donde ya nace el agua. Vamos a una ofrenda a este arbolito, vamos a esta cueva y ahí ando. A veces pasaba a las 11, a las 12, a las 3 de la mañana con un chiflido. Vamos, necesito tu ayuda. Y vámonos a la hora que sea. Él me enseñó muchas cosas. Y pues sus hijos partieron, están en Estados Unidos. Son 3. 2 ya se nacionalizaron, 1 está todavía en ese proceso. Y sus hijas están aquí. Entonces dice, pues yo no tengo a quién dejarle esto. Me enseñó muchísimas cosas, inclusive hay un pequeño libro que me lo dejó a mí. Ayer fue uno de mis regalos. Me lo dejó y entonces me dice, quiero que continúes mi linaje. Yo sé que tú tienes tu propio linaje, pero yo quiero que me representes a mí. En las primeras reuniones, los del primer me quería dejar en el primer círculo, pero por la edad y la experiencia muchos dijeron no. Le toca si mucho, le toca el cuarto círculo. Entonces todo se maneja, hagan de cuenta, por meritocracia, no por influentismo. Pues dada la situación, empiezan a reclamar los que están en cuarto, tercer círculo. Sí, pero ¿por qué él se tiene que brincar estos círculos y nosotros tenemos que estar aquí? Está rompiendo con reglas establecidas. Pero tenía mucho peso el abuelo, les dijo, bueno, no me lo dejen en el primer círculo, déjenmelo en el segundo. Y yo me encargaré de darle esa sabiduría a él. Directamente con él, yo voy a trabajar si es posible, día y noche con tareas muy forzosas, pero él tendrá que estar aquí. Coincidieron, está bien, lo dejamos. Y antes de dejarme ahí en ese círculo, yo les dije, yo no quiero usurpar ningún lugar, yo quiero llegar, si llego aquí, si llego en el primer círculo, que algunos no logran llegar ni al tercer círculo, por mis méritos, pues déme la oportunidad. Y estoy consciente si un día dice, ¿sabes qué? En ese círculo tú no perteneces aquí, vete al quinto círculo. Yo me regreso. No hay ningún problema. Y bueno, ayer pues me dieron precisamente mi matecolot, es un pequeño circulito con plumitas, creo que les mostraba, a mí me lo pusieron a hacer con plumas de tecolote. Me dieron mis plantitas de poder, mis velas, todas esas cosas, el librito, me dieron las flores, me dieron los collares y me dijeron, ahora te toca a ti seguir tu camino. Aquí en este círculo se tiene que aprender precisamente la metafísica, o bueno, sería como el nombre actual, que tienes que salir de aquí y encarnar en otro ser, o vendarte los ojos, de decirte a ti mismo, estás aquí, brinca aquí y ponte enfrente de mí. Ver sin los ojos, ver lo que no se puede ver con los ojos, hablarle a las energías como la experiencia que les decía, que fuimos precisamente a dar la ofrenda en un lugar donde nace el agua. Ahora nace el agua abundante. Y eso a mí me dio muchísimo gusto. Entonces, una de las responsabilidades que a mí me dejan es compartir esto con todos los interesados. Yo les decía, tengo un grupo en donde somos cerca cerca de 50, pero de los 50 somos 12 los que estamos haciendo el trabajo. Estamos trabajando esta parte, los ejercicios. Y una de las cosas súper importantes es que ellos tienen su Tonalpoali, su pequeño Tonalpoali, su librito. No es un códice, es un librito hecho en piel, precisamente, en piel de chivito. Hicieron, inclusive van contando sus glifos, pero lo curioso es que mantienen esta cuenta de Zipacli, de Hecat, Cali, son los 20 siglos.
Y el que cuenta, pues ya es muy anciano. Inclusive el día de ayer le decía, ¿puedo tocarlo? Dice, no, aún no te toca. Entonces, antes de que iniciáramos eso, pues yo estuve platicando con él, le digo, ¿y cómo se cuenta? Me empieza a explicar de 20 en 20, pero de 13 en 13. Lo de 13 en 13 dice, esta cuenta es más para esto, las ritualidades, y 20 en 20 como para contar lo que vamos a sembrar, lo que vamos a hacer. Pero el 13 es el número sagrado, me dice. Y el abuelo era precisamente Malinali, era medicina. Y entonces, lo más importante que yo encuentro aquí es que ellos me dijeron al estar en segundo círculo, tú podrás formar tu propio grupo, puedes llamarle cofradía si tú quieres, nosotros lo quisimos llamar así, pero puedes llamarle hermandad, calpuli, inclusive puedes empezar a crear tu propia religión, una religión nueva, lo puedes hacer, pero necesitas estar aquí con nosotros mínimo 13 años. Este primer año va a ser muy arduo para ti porque vas a tener que aprender. Después de esos 13, pero tú ya puedes empezar a compartir lo que estás aprendiendo con los demás. ¿Cómo? Cómo velarte, cómo manejar las velas, y deben de ser de cera de abeja. Inclusive tú tendrás que armar tus velas, preparar tu flor de pericón, copal, ir a juntar copal. Los hermanitos que habían venido muy recientemente, les comentaba cómo colectar el copal. Ahorita el Día de Muertos, vamos ya a rayar estos arbolitos para que salgan sus lágrimas y juntar el copal. La flor de pericón, estamos juntando abundantemente la flor de pericón. Hablar sin ver, predecir las cosas que pueden pasar. Lo que aprendí, se los comparto ahorita, es el número 9 y el número 7. Hagan de cuenta como no lo tengo aquí, mi amochli. Permíteme, aquí tengo mi amochli. Una vez me encontré con los testigos de Jehová, me sacan su Biblia y yo les saco mi amochli, ¿no? Y empezaron a reírse y dice, ¿y eso qué es tu Biblia? Le digo, sí. Para mí representa mi Biblia, y ustedes sáquenme su Biblia y lo leemos, ¿no? Miren, es el Tonalamas. Los que estamos en el curso con el maestro Ingram nos va a dar un Tonalamas. Esto ya, y que ya lo reconstruyó él aquí. Vamos a hacerle promoción al maestro. Hagan de cuenta que si yo nací en este tonal, hacia la izquierda, hacia su izquierda, este es el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este número 7, hacia la izquierda es mi futuro, es mi futuro. ¿Qué es lo que me depara para el día de hoy? El día de hoy. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Puedo mañana nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, y nuevamente va para arriba, 6, 7, donde llegue. Ese es mi futuro para el día siguiente. El número 9. Aquí un ejemplo que este es mi tonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donde llegue es un día 9. Es un día a quien le debo de ofrendar. El 9 es sagrado. Los números son sagrados. Entonces el abuelo, yo llevé mi morralito y le enseñé. Dice, está bien bonito tu amochli. Le digo, está en forma comercial. Entonces yo le pedí uno al maestro Ingram, uno extra, y me dice, sí, pues déjame armarlo, maestro, y se lo envié. Y le platiqué un poquito de esto. Dice, ¿va a ser para un abuelo? Le digo, sí, va a ser un regalo para él. Y entonces, fíjense, agarramos hacia la izquierda, o sea, hacia adelante, porque acuérdense que este amochli se lee de derecha a izquierda.
No sé si lo han revisado. Este códice o este Amoshli no se lee como normalmente de izquierda a derecha, no, este de derecha a izquierda. Al igual el tonal machillo del calendario mexica, lo leemos en contra, una cosa. ¿Cómo le puedo después decir, se me fue la palabra? O sea, en dirección contraria a las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj de izquierda a derecha van girando y de derecha hacia la izquierda. Igual se lee esto de derecha hacia la izquierda. Ojo, a la izquierda va avanzando. Entonces, agarras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es tu futuro. La primera cuenta es tu futuro, pero para todo el año. ¿Dónde quedó para el siguiente día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu futuro. Y lo que te describa la imagen de arriba y la imagen de abajo. Ahora bien, hermanitos, no es que le haga promoción a los hermanos de Caltona, pero si nosotros revisamos sus transmisiones, nos dan un poco de esta información que les estoy diciendo. Por ejemplo, el día del tonal, por ejemplo, el día tonal de hoy. Ajá. Para nosotros, en mi cuenta, hoy es un día osomar y un día mono. ¿Qué nos hace el día mono? Nos hace precisamente, nos dice que debemos de potencializar ese día del mono. Un mono es un gracioso, es un inteligente, siempre está contento, siempre está feliz. Ve el lado malo, le encuentra el lado bueno, si quisiéramos decirle así. Entonces, ellos nos van explicando las imágenes mánticas, le llaman ellos. ¿Por qué? Porque con este tonalamat, los abuelos me dicen, y ellos no lo dijeron porque así, porque estamos en la trecena de Miquisli, dice, por eso decidimos que íbamos a hacer esto. Trecena de Miquisli, ayer fue día perro y 5 perros. El número muy importante. ¿Por qué el número 5? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de Macuili, del gusanito? Dice el Macuili. Ellos me enseñaron esto de la mariposa. Es un día para que tú te transformes. El día que tú recibas esto, la ceremonia, tú tendrás que empezar a cambiar. No físicamente, no. Aquí y aquí. Ahora tendrás que enterrar ese ego, ese guajolote que se esponja y cree que lo sabe todo. No, debes enterrar eso. Ahora bien, les decía yo, regresando al número 7, dice el número 7 hacia adelante. Ahora bien, para corregir cosas que no hiciste bien, ¿qué hice mal? Luego decimos, es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero hacia la derecha, hacia atrás. Ahí te va a aparecer qué día es malo para ti. ¿Qué día? ¿Qué signo del día es malo para ti? Ahora agarras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero hacia la derecha, hacia atrás. Ese signo, en ese signo, posiblemente, me suena algo muy pesado quizá. Posiblemente en ese signo que llegue el número 9, nosotros partamos a Mixlampa. Imagínense. Agarras. Aquí nací, por ejemplo, el mono nací en Seo Celo. Ahorita estaba revisando, en pequeño espacio estaba revisando el compañerito Luis con esta cuenta. Parece que el 30 o el 31 de octubre es Yeji o Celo. Posiblemente sea ese día especial para él. No lo sé. Entonces, fíjense, hacia atrás, posiblemente donde caiga ese signo, en ese signo nosotros partamos a Mictlán. No nos programemos, pero hay que hablar también con la realidad, con la muerte.
Ahora, hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ese signo es el signo especial para nosotros. En ese signo podemos nosotros crear un proyecto, podemos casarnos, podemos concebir un hijo, podemos prepararnos para algo mejor. O sea, en ese número hacia adelante, hacia la izquierda, es el número 9, es el número de la abundancia. Pero lo más importante, en ese signo, tú eres muy compatible a que tú te puedas encarnar, pueda ser que sea tu nahual ese signo, para que tú cures, para que tú puedas ayudar. Pero ojo, eso también te va a servir que te pueda ayudar a destruir a los demás. ¿Mm? El número 9 es a la izquierda. El día en que nacimos. Hagan de cuenta, por ejemplo, yo soy Seo Celot. La trecena, Seo Celot. Rumbo, Jahuizlampa. De ahí donde yo nací, empiezo a contar. A la derecha, a la izquierda. Y ojo, hacia arriba y hacia abajo. O sea, como que es el cruce. Pero, me decía el abuelo, imagínate que si cae en el número 9, donde está el cuadrete número 9, y ahí cae Hécate. No, olvídate, si te toca eso, tú puedes ser ese viento. ¿Quieres espiar a alguien? ¿Quieres saber de alguien? Encarnas ese aire, vas, y ese aire, escuchas todo lo que... Y es una de las primeras tareas que me dejó el abuelo, el que lleva el tiempo. Tlapuadas, tlapuzquetl, aquí le dicen el tlapuzquetl, el que cuenta. Pero ahora bien, hay otra cosa. Pues ojalá y lo puedan poner en práctica. Miren, precisamente iniciamos a las 6:45, pero terminamos ya a las 6 de la mañana. Preparamos ciertos, a lo mejor, hayan ustedes, perdón, escuchado de la famosa ayahuasca. En su puerto, nosotros le mezclamos con cannabis, ceniza de tepehuaje, tepescohuite, orégano, epazote, y hay un elemento que es del río. Son piedritas blancas, hay que machacarlos bien en polvo, lo mezclamos y se le aplica en la nariz con un carricito. Le ponen aquí esto, entonces se pone en tu nariz y es precisamente son plantitas para potencializar esta parte. Dice el abuelo, para abrir esta parte de la mente y podamos ser mucho más perceptivos. A mí me encomendaron precisamente 13 aplicadores. Ya tengo uno, no es mío, me lo dejó mi papá. Yo no sabía ni para qué, dice, pues te lo dejo a ti. Cuídalo y ahí estoy. Entonces, siempre he querido saber eso y lo bueno que me viene a enterar ahora. Ese es lo que conocimos. No son, no son pocos, somos muchos. Y me sorprendió porque era muchísima gente que yo ni veía dónde salieron. Porque fuimos con el abuelo, pues no se veía nadie al lugar. Pero llegando la hora, nos empezaron a bajar. Llegaron de diferentes lugares, formaron el círculo, prendió el abuelo mayor y prendió el fuego. Hizo su discurso el abuelo Cipriano, porque pues ya se está despidiendo casi. Y Goli me dijo a mí, dice, presiento que me queda un año por esa cuenta ese que te enseñaron. Presiento que me queda un año, pero me voy feliz porque dejo a alguien en quien dejar todo lo que yo sé. Entonces,
Esta cuenta para mí me pareció muy interesante y cada vez aprendemos más y aplicar la medicina. Y pues lo más difícil que me dejaron ahorita es encontrar, leer el rostro y el corazón de todos ustedes. Ver el color de todos ustedes, el color que emana. Lo que nosotros manejamos son 4 colores. El azul, que es mucho, son muchos de color azul. El color amarillo son muy escasos. El color azul, póngale como de 100, como 90 son azul. El color amarillo, sí, amarillo plateado, no plateado, algo así. Son, pues de 100 son como cerca de 40. El color verde, pues son muy poquitos. Igual a lo mejor de 100 son como 45. Pero el color rojo de 100 son como 3 o 4. El color azul son personas que aman la espiritualidad, pero no pueden tan fácil encontrar su camino. De que lo pueden lograr, lo pueden lograr. El color amarillo representa la sabiduría, el conocimiento y el curar con la palabra, con las manos y con todo lo que representa que tengan que ser. El color verde son los que representan la herbolaria. Conocen de plantas, conocen de palabras para curar. Y viene el color más escaso, el color precisamente rojo. Ellos son muy perceptivos, inclusive pueden transmutar en lo que ellos quieran, ya sea en roca, ya sea en lo que sea. Y por eso son muy poquitos. Pero tenemos tapado nuestro ojo, nuestro tercer ojo, tenemos tapado nuestro lugar de percepción y ojalá ustedes lo puedan hacer con el siguiente ejercicio. El tercer ojo para nosotros está, pues todos lo sabemos, ¿no? Está aquí y el lugar de percepción está aquí. Nosotros lo llamamos como mollera. ¿Qué debemos de hacer? Me dice el abuelo, todos los días al amanecer y al anochecer, con nuestra saliva, que es con la mano izquierda, frotarle y decirle lo siguiente. Sé que soy un espíritu de poder. Sé que soy un alma de luz. Sé que soy medicina. Sé que soy poder. Lo sé y lo haré. Lo sé y lo haré. Claro, lo hice la traducción al español. Ojalá tengamos tiempo para compartirle en una clase exclusivamente este tipo de frases. Ashkan Wanika, el aquí y el ahora. Disfrútalo del aquí y ahora. Ajá. Y la siguiente frase que les decía en la clase pasada. Más que amo tiquita, ni nunca towa. Aunque no lo veas, está aquí con nosotros. ¿Qué entienden de esa frase? Aunque no lo veas, está aquí con nosotros. Bueno, espero haberles dado a grandes rasgos la ceremonia que hicimos ayer. Es una gran responsabilidad, pero lo asumimos como tal. Más que amo tiquita ni canto wan onca. Aunque no lo veas, está aquí con nosotros. Con nosotros, allá donde están ustedes, aquí donde estoy yo. ¿Qué creen que significa esta metáfora, esta frase, este huevo eslatón? ¿Sí? ¿O alguna pregunta que tengan ustedes? Ah, ¿puedo decir algo? Buenas ¿Sí? noches. Bueno, Adelante. yo digo que representa muchísimas cosas, así como todo, prácticamente pues todo lo intangible, pero pues que está presente, está siempre ahí al lado de nosotros. Como un ejemplo, pues podría ser hasta la misma muerte, así que yo creo que siempre está al lado de nosotros, Ujú. por no decir más cosas. ¿Sí?
Sí, muchísimas gracias. Lo que yo entendí, lo que me quisieron decir es que, aunque no lo veas, está aquí con nosotros. Claro, la muerte. Están nuestros ancestros, nuestros papás, está el aire, está la tierra, está nuestro tonal, está nuestro nahual, y están los que viven en el lugar donde estamos, ¿no? Y eso es bueno saber que no estás solo, pero también es bueno saber que debes de guiarte y protegerte, ¿no? Bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta, sino para avanzar con la clase del día de hoy y hacerles un pequeño recordatorio de la clase que vimos últimamente. Estuvimos trabajando con los sustantivos de actor. Ajá. Sí, los escucho, compañeros. Ujú. No, Demosteni, buenas noches. buenas noches. Lo que dijo ahorita de hacer al amanecer y al acostarnos, ¿lo puedes repetir? Ah, sí, por supuesto. Gracias. Lo que vamos a hacer al amanecer y antes de acostarnos es con la mano izquierda, ¿sí? Con la mano izquierda y con el dedo que tenemos aquí en medio, con nuestra saliva, pedir, frotar aquí en la frente y aquí arriba, en nuestra mollera, o que en esta parte nosotros decimos mollera, pedirle que nos ayude a percibir lo que no se puede percibir, a sentir lo que no podemos sentir. ¿Por qué? Porque necesitamos saber hablar a nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan de la clase pasada que decíamos, bueno, pues decíamos yo, decíamos nosotros, los sustantivos de actor. ¿Quiénes eran los sustantivos de actor, si se acuerdan? ¿Cuáles eran los sustantivos de actor? Perdón. Pues en sí serían ahora sí que, pues en español se diría yo creo que las profesiones, ¿no? Ujú, Por ejemplo, la match ticket. O hablamos también de la persona que curaba, Pajtécatl. ujú. Sí, sí, sí. De Pasteca estuvimos viendo eso. ¿Qué más veíamos nosotros? La clase pasada eran los sustantivos de actor, ¿no? De oficios y profesiones, pero también relacionando con lo que nos dice la compañera, precisamente, decíamos nosotros, bueno, en el mundo de los náhuatl, no todo, no siempre era precisamente, pues, de decir, ya llegué hasta aquí, ¿no? Ya logré lo que yo tanto pretendía, ahora soy un abogado, ahora soy un profesionista, ahora soy maestro, ahora soy doctor, ¿no? Decíamos que no, ¿verdad? Decíamos que para nosotros el hecho de, ajá, el hecho de tener un título profesional, pues no nos remitía a que seamos mejores que los demás, ¿no? Sino que aquí el aprendizaje era pues constante, ¿no? Permíteme, estoy buscando el documento, lo había abierto, pero no me aparece. Ajá. Hablábamos de Tlapastíquetl, por ejemplo, ¿no? El Tlapastíquetl, decíamos, ese Tlapastíquetl, el Tlapastíquetl de que curaba precisamente, pero no tan solo curaba el cuerpo, ¿no? Sino que curaba también a
Ahora sí que, permíteme, curaba también al espíritu, al cuerpo, pero también curaba las emociones, ¿no? No lo encuentro este documento. Sustantivos de... Decíamos que eran, vamos a ver ya sustantivos. Sustantivos de instrumento, ¿no? Los neologismos. O también neologismos, neologismos. Ujú. ¿Qué más se acuerdan de lo que nosotros vimos la clase pasada? Ya vimos los sustantivos abstractos. ¿Sí? Bien. Bueno, ya lo encontré. Muy bien. Entonces, ¿alguien revisó lo de los neologismos? ¿Qué nos pueden decir de los neologismos? Acuérdense que se los envié el día, no sé si el día miércoles o el día martes. Ajá. Que son los sustantivos de instrumento. Ujú. Que también tienen sus propias reglas. Son la construcción de nuevas palabras, decíamos, con lo de instrumento. Hay cosas que no existían en la antigüedad, pero pues tenemos que darles un nombre, ¿no? Y estos neologismos no tan solo se encuentran presentes en la lengua náhuatl, sino que también están presentes en otros idiomas, ¿sí? Ajá. ¿Qué encontraron en este documento? Y también si no lo leyeron también, lo comentaron, no hay ningún problema, ¿no? Ah, maestro, me quedó duda. ¿Celular se dice igual que teléfono de casa? ¿Tepoztlanotzali? Ujú. Mm. Teléfono Y de... Ajá, sí, sí. que decir pizza, no creo que se me vaya a antojar ni que vi un dinosaurio, maestro, es un trabalengua. Sí, Entonces, bueno, le preguntaba por lo del celular, porque el celular pues nos sirve aparte de comunicarnos para fotografiar, guardamos archivos. ¿Hay una manera de ser más específicos respecto al celular? sí. Podemos agregarle, podemos crear una nueva palabra para el celular, porque dice tepos notzali. Tepos es tepostli. Notza, de hablar, ¿no? Pero, como usted decía, el celular ya tiene otras funciones. No tan solo sirve para hablar, para tomar fotografías, para tomar videos, inclusive como calculadora. Y creo que a veces razona más que nosotros, no lo sé. Entonces, pues es un teléfono inteligente. Te pues la nota sale como que se va más, nada más para hablar y todo eso, ¿no? Bien. Vamos, pues Yo, bueno. perdón, yo tengo una pregunta. Bueno, no una pregunta. Por ejemplo, para celular, nosotros utilizamos Tepos Camanali. Ujú. De camahuía de hablar, ¿no? Sí. Sí. Sí les decía yo, aquí vamos a construir la palabra. Y sí está bien, vamos a construir la palabra. A veces desde nuestra variante. Por ejemplo, nosotros le llamamos carro como tepostlahuilanali. Tepos, metal. Huilana, se arrastra. Tla, persona. O sea, es manejado por una persona, es un metal que se arrastra. Pero hay algunos compañeros, me decían, no, para mí es tepos-caballo. ¿Por qué tepos-caballo? Porque es metal y se mide su potencia a través de número de caballos. Pues sí. Dice uno, no, para mí no es tepos-tlahuilanali. Para mí es tepos-nehnemi, el fierro que camina. Sí, camina por una persona. Pues sí. Es ese precisamente lo que necesitamos concebir. Ahora bien, ¿hay neologismos para otros idiomas? Sí. Ajá. O también estos neologismos, algunos ya les llegan a llamar como préstamos lingüísticos. Por ejemplo, ¿qué palabras conocen ustedes
que no, que el idioma español castellano los retomó para poder nombrar algunas cosas. ¿Qué palabras? Principalmente vamos a hablar del náhuatl, que para el idioma que ellos traían no existía. Y precisamente son de instrumentos, son de objetos. ¿Alguna palabra que conozcan ustedes? Molcajete. Molcajete. En náhuatl, Aguacate. ándele, aguacate. Ahí está. ¿Verdad? Uy, si empezamos a nombrarlo, este alimento energético que ya se puso de manera internacional, el chocolate, El amaranto. el amaranto. Ajá. ¿Qué más podemos? Y podemos encontrar mucho más. El jitomate, el tomate, el chile, metate, petate, ¿no? Son muchas de estas palabras que fueron retomados del náhuatl. ¿Por qué? Porque ellos no tenían. Bueno, pues en España, ¿qué van a saber de metate? Pues no utilizaban el metate. Y para nuestros ancestros era un utensilio, una herramienta importante para moler los granos. Por ejemplo, ellos lo modifican de molcajete en náhuatl es molcachitl. Es molcachitl. Ajá. Mol, de mole, de moli. Cachitl. Cachi. La palabra cachi porque pues es un objeto que está hondo, tiene un tipo de plato como hondo que se puede meter ahí. Y bueno, y el molcajete porque pues en ese lugar se hace el mole, ¿no? Se muele este chile principalmente para el alimento. Ajá. Muy bien. Y la palabra, por ejemplo, aguacate, viene de aguacate. De agua. Huaca, que esta planta crece en ese lugar donde abunda el agua, pero este producto es un poquitito seco, huaca, se seca un poquito. Porque nosotros cuando comemos el aguacate, si está muy aguadito este aguacate, pues no nos gusta, decimos, no está tan sabroso. Pero cuando está muy consistente este aguacate, tiene un sabor, ay, sí. Y TL es el sustantivizador, aguacate. Pero estos amigos europeos que llegaron no podían pronunciar el aguacate. Pues aguacate. Jitomate. Jitomate. Petlat. Petate. Metlat. Metate. ¿Qué más? Shilot. Gilote. Así. El TL lo sustituyeron por el TE. Y estos son chocolates. Chocolate. Entonces, hagan de cuenta, lo convirtieron, la T, la L, lo cambian por la E. Porque la pronunciación del TL es el no lo pueden hacer. Por ello, lo cambian, ¿no? Chocolate, metate, molcajete, ahuehuete, ¿no? Entonces, esos se les llaman precisamente los neologismos. Se pueden construir o se pueden adaptar, pero también son, precisamente, son sustantivos
de instrumentos, sustantivos de objetos nuevos que vamos haciendo. Y aquí, sí, compañero Luis, lo escuchamos. Tlazocamati. Por ejemplo, aquí para poder diferenciar ese acento que le dio al ahuehuetl, en la escritura, ¿cómo lo podríamos marcar? ¿Igual que en español ese acento? Puede ser sin acento. ¿Por qué? Porque precisamente la mayoría de las palabras son graves. Por ejemplo, permíteme. Ahuehuetl. Ahuehuetl. A de agua, huehue de anciano y el TL, precisamente lo que estamos viendo como sustantivizador, a huehue. Agua, agua y huehue es anciano. ¿Por qué le llaman así? Fíjense. Estos arbolitos duran muchísimos, son muy longevos. Muy recientemente yo les compartía un pequeño ahuehuetl. No, ni tan pequeño, porque por ejemplo mi abuelo iba mucho allá. Es un lugar muy especial. Inclusive el ahuehuetl era un árbol muy robusto, pero con el paso del tiempo las personas le empezaron a quitarle, hagan de cuenta lo que tiene adentro. Esa maderita que tenía, porque esa maderita precisamente es muy importante esa maderita. Le quitas un pedazo de esa madera, lo mantienes por 13 días en agua de río y lo llevas allá donde ves que como que un poquitito brota el agua, llevas ese pedacito de madera, lo entierras, nosotros le llamamos quinotzat, lo llama el agua, esa agua empieza a brotar mucho más. Pero tiene toda una ritualidad, le cortas ese pedacito, lo metes al río y le hablas, por favor, abuelo, yo sé que de tu cuerpo estoy quitando esta parte, pero es para un beneficio común, para un beneficio de nuestros hermanos, lo cortas y lo entierras y le llevas su ofrendita y empieza a brotar un poquitito más de agua, empieza a jalar el agua, lo llama el agua. Por eso este ahuehuete robusto empezaron a cortarlo un pedacito, y como somos muchos los que creemos en eso, pues cada quien va cortando su pedacito para llevar. Entonces este arbolito por dentro está hueco y es muy especial. Llevas, le pones tu velita, intencionas, le hablas lo que quieres y en tus sueños te revela muchísimas cosas. Pero lo tienes que hacer de corazón. Bueno, entonces, ahuehuetl, así, sin ningún acento, ahuehuetl. Qué bueno, hay compañeros dicen, no, es que debe de llevar un acento, es que se me fue el otro particular, una partícula, no es diéresis, se me fue el nombrecito, pero tiene que llevar ese, le digo, no, bueno, para mí no, así como está, ahuehuetl. Sí, es que bueno, ya ve que en español sí acentúan el ahuehuete. Entonces, pero pues si uno tiene muy presente el huehuet, pues ya con eso la armas. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos anciano, huehue, y a toda persona sabia le dicen huehue, y le agregas huevo, ahí está, huehue coyote, huehue tecolote. Igual, y huehue xolotl, huehue ayotl, tortuga anciana. Entonces, esta palabra de huehue
precisamente se refiere a lo anciano. Y para los náhuatl, lo anciano, cuando te digan huehue, no es una palabra ofensiva. Ah, es que me está ofendiendo, me está diciendo que soy viejo. No, te está dando ese respeto. Inclusive en la tradición dicen, abuelo, no te están diciendo es que te ven que estás canoso porque ya te ve muy, muy, muy anciano, ¿no? Es una palabra de respeto. ¿Por qué? Porque pues ya te consideran como ese sabio después de los 52 años, ¿no? Ya eres un sabio que ha vivido muchas cosas. Muy bien. Inclusive la palabra hueyi es grande. Hueyi a huehue. Gran anciano, gran árbol anciano de agua. Porque precisamente la palabra A es la raíz de Atl. ¿Sí? Es muy interesante lo de la huehue. Para mí es uno de los arbolitos y de todo se utiliza. Desde su leña, desde sus hojas, son para ceremonias. Inclusive, cuando se seca un ahuehuete, no se desaprovecha. Si uno hace una mesa, un mueble de este árbol de ahuehuete, es casi un arbolito inmortal, le llamo yo. ¿Por qué? Porque se sigue preservando. Si uno lo cuida, lo barniza, casi es eterno ese árbol, esa madera. Mi papá tiene una mesita de ahuehuete que lleva, me parece que lleva de mi abuelo. Ahorita tendría unos, qué sé yo, unos 100, 120 años. Y está siempre ahí, ¿no? Entonces, para los abuelos, tener este tipo de muebles son muebles sagrados. Ahí está el conocimiento, ahí está la sabiduría, ahí está la espiritualidad. Por eso dicen, aunque no lo veas, ahí está, ¿no? Bueno, vamos. Entonces. Una pregunta. Uh-huh. El ahuehuete que plantaron ahora en la Ciudad de México, o para plantar alguno, ¿hay algún ritual específico en específico? ¿Y tiene que ser para cierta región o puede así como para cualquier parte? Uh-huh. Como para cualquier región, sí. Sí, para cualquier región, así es. Uh-huh. Haga de cuenta, usted tiene un terrenito. Ajá. Y afortunado si tiene un terreno, siembre un ahuehuete. Siembre un ahuehuetito. Ajá. Para sembrarlo, sí hay una pequeña ritualidad. Haga de cuenta, usted ya escarbó. Ahora háblele a la tierra. Háblele a los abuelos con estas palabras. Abuelos, permitan que esta plantita esté aquí con nosotros. Permitan que este abuelo ahuehuete que un día se va a convertir pueda darnos sabiduría y protección. Y sobre todo, que atraiga el agua. Fíjense, los ahuehuetes en tiempo de lluvias absorben el agua. Absorben el agua. Uh-huh. Y fijan el agua en la tierra. Después, en tiempo de secas, lo empiezan a sacar esa agüita para alimentar a los demás. ¿Sí? Por eso sus hojitas son muy hermosas. Después de que usted pida permiso, ahí en medio, si está en sus posibilidades, prenda 5 velas, los 4 rumbos y la vela en medio. Y dedícale un cantito, una pequeña oración, una pequeña plegaria para que crezca bien. ¿A quién le va a pedir permiso? Pues principalmente a la Madre Tierra. Principalmente los abuelos. Todos regresamos a la tierra, por lo tanto, la tierra está llena de nuestros ancestros. Así se conserva. Lo siembra y le habla como si fuera una persona. Te siembro hoy, quiero que crezcas fuerte para que nos des sombra.
y nosotros sabemos que te queremos, ¿no? Y abrazarlo. Por eso yo les decía el ejercicio de abraza un árbol. Quizás no te va a hablar, y eso es lo bueno, porque entre personas, vete para allá, no estoy de humor ahorita para estar abrazando a alguien, ¿no? El arbolito no nos va a decir así. Se deja que lo abracemos, que le hablemos, ¿sí? Porque está vivo. El aire, abraza el aire, ¿no? Y sí, sí es bonito que ustedes sembraran un ahuehuete. Es muy sabio. Hay muy buena conexión con el ahuehuetito. Se los digo por experiencia porque yo lo he hecho. He invitado a algunos compañeritos a ir a ese lugar y me dicen, pero se siente la energía como que me da miedo. No, pero porque vas con esa mentalidad de que pues, igual es un lugar donde hacen brujería, igual es un lugar donde está la maldad. No, abre tu corazón y dile que vienes con mucho respeto, vienes con eso, con esa reverencia, que no vienes a perturbarlo, vienes a disfrutar de su sombra, y principalmente porque ahí pasa el río. No, sí, para mí sí es muy hermoso, porque pues así me lo enseñó mi papá. Mi papá le enseñó a mi abuelo, y mi abuelo dice, pues le enseñó mi bisabuelo. Entonces, calculando la edad de ese pequeño huehuetito, me dicen que se tiene cerca de 400 y tantos años. Es muy anciano. Es uno de los arbolitos que tarda mucho, ¿no? Y lo puede sembrar usted. Ahorita que tanto necesitamos el oxígeno, hay que sembrar árboles. Sí. Bueno, para hacer este tipo de palabras, necesitamos saber cómo es. O sea, esta pregunta, necesitamos preguntarnos, decimos, pues yo quiero nombrar el celular, dice la compañera. ¿No estaría mejor que nosotros el celular le pusiéramos otro nombre? Que como que describe muy pobremente esos teléfonos antiguos, ¿no? Que nada más llamas. ¿Qué íbamos a saber si en este teléfono íbamos a tener la calculadora, inclusive ver películas, el internet, comunicarnos? No lo sé, no lo sabíamos. Pero bueno, entonces, fíjense, necesitamos saber cómo es. Y en esta palabra de cómo es, esta pregunta nos ayuda a describir el elemento u objeto, comparar con elementos u objetos que ya existen en el entorno. Vamos a ver cómo es, a qué se parece, ¿no? Y lo primero, ¿a qué se parece? Pues es plano, es de color negro, no lo sé. Empezamos a ver sus características y comparar para poder asemejar el nombre. ¿Por qué? Porque ya algo generalizado, como que ya nos ubicamos. Bueno, es plano. Pues entonces, sirve como para hablar. Sí, para hablar, para llamar. ¿De qué está hecho? Tipo de material. ¿Es de metal? ¿Es de plástico? Por lo general, están hechos de metal, por eso le podemos de tepoztle, ¿no? ¿Para qué sirve? Y ahí lo que usted decía, bueno, pues es que el teléfono no tan solo es para hablar, un celular, es para ver videos, fotografía, grabar audio, a guardar información. Bueno, pues entonces tenemos que cambiar el nombre del celular, ¿no? Y tenemos aquí algunos que nos muestra en este pequeño documento. Dice palabras nuevas. Sequintlastolme yancuique. Yancuique, la palabra yancuique es nuevo. Yancuique. Yancuique se refiere a nuevo. Ajá. Si pudiéramos nosotros decir yancuic motlaquen, motlaquen, pues estaríamos diciendo es nuevo o nueva tu ropa. Es nuevo, nueva tu ropa.
Yancuic Motlaqué. ¿Es nuevo tu ropa? ¿No? Entonces, Yancuic es nuevo. Esa palabra. Yancuic. Y es muy utilizado. Es muy utilizada la palabra Yancuic. Yancuic nonemilis. Nueva existencia. Mi nueva existencia, mire. Yancuic. Yancuic nonemilis. Y para los abuelos lo utilizan. Yancuic monemilis. Monemilis. Nueva tu existencia. Está muy cargado de significado. Yancuic monemilis. Díganle a alguien así en ahora. Yancuic monemilis. Nueva tu existencia. Y eso se le dice precisamente cuando nos encontramos a alguien en el camino, en la calle o en el lugar de trabajo y lo vemos todo cambiado. Siempre llegaba como un ogro, regañando, pero vemos que ahora llega sonriente. Ah, Yancuic monemilis. Nueva tu existencia. Eso es bueno. Pues sí, estás cambiando, ¿no? Es como decir, oh, estás cambiando, eso me gusta, ¿no? Te queda mejor esa actitud que con lo que has vivido. Bueno, avión, ¿no? ¿De qué está hecho? ¿Cómo es el avión? Pues se parece como a un pájaro. Ah, pues ya lo que la primera pregunta, ¿cómo a qué se parece? Ah, se parece a un pájaro, tiene también sus alas y va y vuela en el aire. Pues sí, los pájaros tienen alas y vuelan en el aire. Aunque también los guajolotes pues casi no vuelan, las gallinas no vuelan, pero los pájaros. Entonces, bueno, ¿de qué está hecho? Pues está hecho de metal, la gran mayoría es de metal. Ah, de tepostli. Ajá, tepostli. Totot, pájaro. De estas dos palabras lo vamos a construir. Entonces, avión, tepos, totot. Pájaro metálico. Metal que vuela. O metal volando. Tepos, totot. Pájaro metálico o metal que vuela. Metal volador. Ajá. Ese lo estamos comparando y después de qué está hecho y a qué se parece, acuérdense, pues se parece a un pájaro. Bueno, pues ese le vamos a poner tepostoto. Muy bien. ¿Cómo decimos vuela? ¿Se acuerdan de la palabra vuela? Patlani. Ajá. ¿Qué más? La socamate. Patlani. Patlani es volar. Y si en vez de que dijéramos pájaro que vuela, puede decir alguien de los compañeros. No, pues para mí no es un pájaro. Para mí es un simple metal. Porque ni siquiera tiene vida. Entonces, ¿cómo construiríamos que es un metal que vuela? Tepozpatlani. Quema, sí. Tepozpatlani. Metal que vuela. Metal que vuela, o como dice aquí, metal volador. Y no estamos refiriendo simplemente pues al pájaro. No, que es un simple metal que vuela. ¿Es válido? Por supuesto que sí es válido. Pues está describiendo cómo es, ¿no? Cómo qué hace. Muy bien. Tenemos al que decía la compañera. Tepos, metal, tlahtoa, hablar, noza, llamar. Y li, la marca del sustantivo. Metal que sirve para llamar y hablar. Tepos, tlanotzali.
Tepoztlanotzali. Y bueno, aquí decía la compañera, pero bueno, yo no estoy de acuerdo que este teléfono tan antiguo con este celular, pues no, como que no va. Sí, tiene razón. No está describiendo. ¿Cómo diríamos inteligente? En náhuatl. Tlamachilizo. Tla, como objeto o persona. Machi, de machilla, de que conoce. Lizo, alguien que hace eso. Que conoce muchas cosas, ¿no? Es como decir inteligente, tlamachilizo. Inteligente. Tlamachilizo. Tehuati tlamachilizo. Tú eres inteligente. Tehua titla. Titla machilis. Tlamachilizo. Tú eres inteligente. Ajá, tú eres inteligente. Entonces, para decir que es un teléfono inteligente, construyámoslo. ¿Cómo sería? ¿Creen que le asignemos que sea también metal, es algo de metal? A lo mejor tiene en partes algo metálico, ¿no? Pudiéramos de tepos. Pero ustedes me sugieren tepos. Tlamachilis. Tlamachilis. Acuérdense. Tlamachilis. Notzali. Tepos tlamachilis. Tlamachilizo. No. Sale. Ahí está. Tepos tlamachilis,o notzali. Y ahí la palabra kilométrica. Como celular. Tepos. Como metal. Tlamachilizo. Como inteligente, notzali. Para llamar. Entonces es metal inteligente para llamar. Al ponerle esta particularidad de inteligente, bueno, a lo mejor ya cumple esas funciones de que pues sirve para video y todo eso. Aunque también le estamos adjudicando ahí muchísimas cosas al decirle inteligente. Bueno, entonces puede ser así. Y Tepoznotzali, pues nada más que es un fierro para hablar y llamar. No te hablan, pero también puedes llamar por eso. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno. ¿Qué más? Socamati, vamos pues con el carro, lo que les decía yo. A lo mejor alguien de ustedes conoce con otro nombre este carro o este auto. Tepoztlahuilanali, carro, como ese auto, ese carro. Nos dice aquí que tepos, metal, tla, les decía yo, siempre hemos estado, les estaba yo repitiendo mucho de la palabra tla como persona, de tlacatl, huilana, que se arrastra. Li, pues es la partícula que lo convierte en sustantivo. ¿Se acuerdan que li, la palabra li es un sustantivizador o también se les llama como absolutivo? Entonces, tepoztlahuilanali es metal. Tlacatl de tla, persona. Huilana que se arrastra. Ajá. El o la que se arrastra. Li, que sería la marca de sustantivo. Ahora bien, entonces, para carro es tepoztlahuilanali. Y para algunos
es teposyolcatl. Es un metal que es bestia. Animal o bestia. Yolcatl es bestia. ¿Por qué es bestia? Porque, bueno, lo miden por la fuerza de su fuerza a través de estos números de caballos, ¿no? Que lo que les decía. Ajá. Shikawa motepoztlahuilanal amaní. Perdón, Shikoa, es una promoción. Shikoa, precisamente, acuérdense la partícula shi, no que todavía no hemos llegado ahí, la palabra shi es el imperativo, entonces koa es comprar, entonces sería compra tu auto, compra tu auto, tu automóvil hoy. Shikoa motepoztlahuilanal amanín. Les decía yo, es una frase para promocionar el auto. ¿Ah? Shikoa. Precisamente aquí está, miren, el posesivo, lo que veíamos la clase pasada, los posesivos. Mo sería tú. Tepoztlahuilanal amanín. Sería como eso. Hasta aquí, ¿alguna duda, compañeros, que tengan ustedes? Maestro, en el del teléfono, en la presentación, hay un enunciado y no tiene traducción. Dice Nimitz, Nosas, Mostla, Ipan, Tepoztlanotzali. Ah, ¿qué más? Tazokamati. Ni, ¿se acuerdan la que representaría la partícula ni? ¿Yo? No. Ajá. Yo, ¿qué más? Mis, acuérdense de la traducción de T. Notza, hablar. Notza es hablar o llamar. La S es el que lo convierte en futuro. Este es el verbo. Notza quiere decir llamar o hablar. Notza. La palabra notza es llamar. Entonces, a ver, permíteme. Son demasiados grandotes estos. Ajá. Entonces sería yo te llamo. Ni mis notas, yo te llamaré. Porque está en futuro. Yo te llamaré Mostla. ¿Se acuerdan de Mostla? Timoitas que es Mostla. Ajá. Mañana. Y pan. En el Tepoztlanotzali, en el teléfono. Teléfono. Y aquí, por ejemplo, IPAN. IPAN quiere decir sobre, en, encima de o algo. Entonces, claro. Si nosotros lo empezamos a hacer la interpretación al español, ¿cómo sonaría mejor? Yo te llamaré mañana en el teléfono o por teléfono. Por. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer una interpretación. Sería por teléfono. ¿Sí? En náhuatl, muéstrame mis notas y pan tepoztlanotzali. Mañana yo te llamaré por teléfono. Con el teléfono. Claro, les decía yo, va a haber ocasiones que lo vamos a interpretar, va a haber ocasiones que necesitaríamos precisamente, de hacer una lectura de traducción literal. Es lo que les ponía la clase, no me acuerdo en qué clase, el de esto. ¿Verdad? El de Nimisneki, que decíamos, esta partícula yo, mis, sería te, querer. La traducción literal, la traducción
yo te querer. Pues eso no existe en el idioma español castellano. No existe yo te querer. Pero en náhuatl sí, ni mitzneki. Yo te quiero. Ujú. Entonces, para hacer la interpretación sería yo te quiero, ¿no? Y ya suena mejor, porque esa sería la gramática. Por eso son dos gramáticas totalmente diferentes y es por ello que a veces hay que interpretar y hay ocasiones que hay que traducir. Eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Bueno, teléfono. Ándale, teléfono. ¿Qué más? Ujú. Ahora sí. Podemos seguir con la misa en paz. Bien. Tenemos esto, miren. Tepoztli, ¿es un metal? Tepoztlaceceyali. Tepoztli, metal. La persona que lo tiene que manipular, una persona que programarle cómo va a enfriar. Ceceya es enfría. Li, marca de sustantivo. Entonces, el refrigerador se dice tepoztlaceceyali. Es un metal, está hecho de metal que enfría. Ajá. ¿Qué más? Bueno. De acuerdo. Tenemos esto. Ah, es lo que me preguntaba una compañera. Dice, oiga, ¿y esto lo tenemos que hacer nosotros? ¿O lo tenemos, lo vamos a ver en la clase? Bueno, esta es una construcción que vamos a hacer. ¿Sí? Aquí miren, tepos. Aquí está. Es un techo de metal. Y les decía yo, Cuechowa moler, Tamachigua medir, Isli rostro, que tiene un rostro, Tlamahuizoa ver, observar, Cuicali canto, canta, Tlachcua, aquí la W utiliza, hace la función de U, Tlachcua. Ahora bien, decimos que tenemos que construir aquí, permíteme, tenemos que construir el nombre de la licuadora. ¿Qué hace precisamente? Tenemos que preguntarnos, ¿qué hace una licuadora? Tamachigua, mide. Amo. Cuechowa, moler. Pena. Quena, entonces, ¿cómo diríamos entonces la palabra licuadora? Tepos. Tepozcuchowa. Quema. Tepozcue. Tepozcuechowa. Metal que muele. No dice precisamente que muele, pero sí es su función, ¿no? Tepozcuechowa. Metal que muele. Y si se dan cuenta, bueno, nuestros tatarabuelos que van a utilizar la licuadora, pues utilizaba más el molcajit, el molcajete. Pero bueno, también no podemos descartar esta parte de decir, es que tenemos que ponerle nombre, ¿no? Y si se puede. Y esa es su función de los neologismos. Es la función de instrumento. Tenemos el otro aquí. Miren. La otra es este. ¿Qué sería? Vamos a bajarlo un poquito aquí. Ahí está. Tepos. Pues sí, quizás está hecho con partes de metal, aunque actualmente es más aluminio, más plástico. Pudiéramos decirle así tepos. ¿Creen que tiene como un rostro? Rostro plano. Miren. Plano. Isli. Gema. Ajá. Tepos isli. Tamahuizowa, ver, observar. Entonces podría ser. Pero acuérdense cómo escribimos las raíces cuando aglutinamos. Tepos, pues ahí está, de tepostli.
Ujú. Aquí la palabra Ixtli es rostro. No, así no lo quiero. Permíteme. Ahí está. Ixtli. Acuérdense, cuando lo aglutinamos, esta palabra se elimina. O sea, cuando lo aglutinamos, este se absuelve. Tepos ish. La partícula ish de Ixtli, rostro. Bueno, el fierro que tiene rostro. Bueno, pero nomás tiene rostro, no, tiene otra función. Tlamahuizoa. Acuérdense, también está la otra regla. Cuando terminan ua, la partícula ua, tenemos que eliminar. Permíteme. Tlamahuizoa es ver. Tlamahuizoa. Entonces, este UA, cuando se aglutina, se elimina. Tlamahuizoa es B, ¿no? Observa. Entonces, tepos ish. Tlamahuizo. Ah, pero hay una partícula que tenemos que ponerle. Acuérdense que debe terminar en li. La partícula li debe de ser ese absolutivo. Absolutivo o sustantivizador. Sustantivizador. Que se refiere a li. Entonces, tepoztlamahuizoli. Tepoztlamahuizoli, ¿cómo? Es un televisor. ¿Sí? Televisor, tepoztlamahuizoli. Tenemos ahí, miren, tepoztlamahuizoli es un televisor. Si se dan cuenta, lo vamos retomando así como por raíces que lo conforman. Tenemos ahí. Tenemos este radio, esta grabadora, esta pequeña grabadora. Si decimos que Tlacuicali canta, no canto, entonces sería tepos, ¿verdad? Entonces sería tepos, Tlacuicali. Y ahí está. Tlacuica es cantar, ¿no? Canta, tlacuica. O cuica, nada más. Ahí está. Este tla, acuérdense, también tiene la raíz de una persona. Tepoztlacuica. Que en ese metal, con ese que tiene partes de metal, hay adentro personas que cantan. Claro que ya los grabaron, pero están ahí personas que cantan. Tepoztlacuicali. Metal que canta, porque ahí están las personas encerradas, ¿no? En esa música. ¿Sí? Y bueno, esta máquina sería tepoztlachcua. Metal que escarba. Tepoztlachcua. Si se dan cuenta, miren, tiene una partícula de algo. Tepos. Tlach. Y cua. Come. La palabra comer. Metal que hace comer. O sea que escarba. Con esto escarba. Come la tierra. Se come la tierra como si lo estuviera mordiendo para utilizarlo. Tepoztlachcua. Es esta máquina, este metal que se come. Escarba y come, como que va quitando la tierra de ese lugar. Tepoztlachcua. ¿Ese no lleva al final li? ¿Sí? Nos falta eso, la de li. Tepoztlachcuali. Y al agregarle el li, lo convertimos en sustantivo. Ajá.
Por eso cuando veíamos nosotros de manera general, les decía yo, algunos de estos sustantivos, su terminación es li o a veces llega a terminar en loli. Pero por lo general es li. Tepoztlachcuali. Metal que escarba y se come la tierra, ¿no? Pues va a comer algo ahí. Por lo general es en la tierra con lo que trabaja, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan ustedes? Bueno, pero permítanme terminar con esto. Teposqué, ¿este qué sería? Yo lo puse como Tepozpohuali. Así es. A ver, díganos por qué. Y sí, está bien. Porque es un metal para contar o con el que cuenta. Exactamente. Así es. Metal para contar o metal que cuenta, ¿verdad? Que en la actualidad, pues la mayoría de los jóvenes, pues le es muy útil. Le dicen, ve, suma 10 más 10, rapidito con la calculadora, pues 10 más 10. Ah, pues sí son 20, pero ya utilizas la calculadora, ¿no? El tepos, powali. Powa es contar. Cómo contar, cómo medir, ¿no? Tepozli, metal. Powa, contar. Ajá. Y li, pues es el sustantivizador. Ahora bien, esta palabra powa sirve para contar o también se lo ocupamos para leer. Decimos shipoa. Shipoa huehuetlastole. Ah, pues cuenta un cuento. No, cuenta una palabra antigua. Tenemos este otro. Powa como contar cosas, objetos o contar números. Esos son los dos usos que se le da a esta palabra powa. Ahora, si queremos especificar que vamos a contar números. Ah, bueno. Shi, tla, powal, powa. Shi es el imperativo. Tla es el de persona. Powal de powali, de cuenta, de números. Ajá. Cuenta los números. Ahí sí, cuenta los números. Shitla powal powa. Cuenta los números que existen, ¿no? Entonces, ese sería como la traducción para decir, pues, calculadora, ¿no? Y bueno, nombres de animales, Intocayuan, Yolca, Intocayua, Yolcame. ¿Se acuerdan de Yolcat? Yolcat es animal. Pero como lo estamos pluralizando, se elimina el tel, Yolcat, nombres de animales. Yolcat, animal o bestia, hueyac, largo. Son como que palabras que vamos a tener muy presentes para nombrar estos nombres de estos animalitos. Yolcat, animal. Hueyac, largo. Tomahuac, gordo o gorda. Nejua ni Tomahuac, yo estoy gordo. Tejua ti Tomahuac, tú estás gordo. Ajá. Permíteme. Pizzac.
Pizza como delgado, pizza. Tzitzin, pequeño. Pizzawak, delgado. Es el pizzawak. Papach, con mucho pelaje, ¿no? Que tiene mucho pelaje. Papachti, ¿qué es eso de pelaje? Muy. Huelle, grande. Son palabras que vamos a ir utilizando cuando nosotros nombremos estos animalitos para nombrar animales. Ajá. Cacapash, de escamoso, como por ejemplo la serpiente. Ach, agua. Ilhuicatl, cielo. Patlani, volar. Cuacue, cuerno, que tiene cuernos, ¿no? Cuacue, que tiene precisamente cuernos. Muy bien. Y aquí tenemos, miren. Yolcat quetzlanhueyac. Animal de cuello largo. Lo estamos describiendo cómo es este animalito, ¿no? Es un animal que tiene cuello largo. Si se dan cuenta, aquí ya no estamos utilizando de tepos la palabra tepostli. ¿Por qué? Porque pues ya no, pues un animalito no tiene ese metal, ¿no? Vamos a describirlo con otras palabras. Yolcat, aquí vamos a utilizar mucho de yolcat, que es animal o bestia. Animal, quetzlan, cuello, huellac, largo. Entonces, ¿cómo diríamos jirafa? Yolca, quetzlan, huellac. Yolca, quetzlan, huellac. Jirafa. Ajá, un animal que tiene su cuello largo, lo está describiendo. Ajá. Porque decía un compañero, no, es que no lo podemos nombrar porque pues anteriormente aquí no hay jirafas. Bueno, pero si dices tú, hay nuevas palabras que construir, pues hay que construirlo. Nuevas palabras, nuevas profesiones, oficios, y hay que irles dando nombre. Yolca quetzlanhueyac, animal de cuello largo. Bueno. De todas maneras, hermanitos, yo se los voy a compartir para que lo vayamos utilizando. Aquí, por ejemplo, miren, aquí hay que completarle. Yolca, ¿cómo diríamos Yolca qué? Si decimos que tiene cuernos, ¿qué? Cuacue, ¿no? Yolca cuacue. Ajá, quema, yolca, cuacue. Y diríamos animal con cuernos, ¿no? Que sería, por ejemplo, un toro, pudiéramos decirlo de esa manera. Yolcacuacue. ¿Más de dónde? Yolcacuacue. Ahí está. Yolcacuacue. Fíjense que hay ciertos animalitos que no son precisamente que son originarios de aquí. Por ejemplo, la palabra castil, ¿verdad? ¿Qué es castil? Es gallo. La palabra gallo. Pues aquí no había gallos, por eso lo retomaron como del español, de castil, de gallo. Pero viene de la palabra Castilla. Ajá, de Castilla. Porque este animalito lo trajeron de Europa hacia nosotros. Entonces dice, híjole, pues ¿cómo lo vamos a llamar? Así como le hacen ellos. Pues viene ¿de dónde viene? Dicen que viene de Castilla, allá un lugar muy lejano, donde vienen estas personas. Castilla. Castilán. No se escucha muy bien. Vamos a llamar Castil.
pero viene de la palabra Castilla, de ese lugar donde trajeron esos animalitos. Luego, no, pues yo vengo de Castilla, ¿no? Decían los europeos. Mi lugar de nacimiento es Castilla. Por eso es que actualmente a las personas que solo hablan náhuatl, pero aunque sean de nuestro pueblo, aunque tengan raíces de nuestros hermanos, ¿no? Y dicen, no, pues yo ya no hablo tunzabi, ya no hablo náhuatl, ya no hablo purépecha, rarik. Ah, dice, ve el castil. Es como si mira el de Castilla, ¿no? También el de, por ejemplo, la otra palabra, que algunas palabras son retomadas. Por ejemplo, la palabra shinola. La palabra shinola, que quiere decir gran señora. Que en aquella época, pues las mujeres de estas personas, de los hacendados, se les decía la gran señora, ¿no? Y por eso a personas de igual manera, aquí sería como para las mujeres, que luego dicen, no, pues yo no hablo ninguna lengua materna. A mí ni me hablen en ese idioma porque no les entiendo. Y luego dicen, mira, la chinola, ¿no? Como que en ese tono despectivo, pues mira a la gran señora que no habla como nosotros, o se empieza a vestir diferente a los demás y se cree que no es de ese pueblo. Pues se cree muy chinola, pero pues aquí nació, aquí creció. Pero ahora ya se cree chinola, ¿no? Entonces, estos son pues, algunas de las palabras, al igual que ¿por qué les cuento esto? Porque esto también pasó con los nombres de algunos animalitos, como el de Wakash, ¿no? Si Wakash, pues es vaca. Wakash. Porque es vaca, bueno, se retomó y como esto lo que les acabo de decir, el de Kashtil y el de Shinola. Y es por eso que en sí no tienen una raíz como del idioma náhuatl, pero pues de una u otra forma también tuvieron que nombrarlos. Al igual ellos cuando llegaron, bueno, ese pues dicen ellos que es Petlatl, pues es Petate, ¿no? Y aquí sucedió lo mismo, ¿no? Sucedió similar, pues vaca, Wakash, es Wakash, para nosotros es Wakash, no es vaca, es Wakash, ¿sí? Castil, dicen que ese animalito viene de Castilla y que es muy fino, que no, pues Castilan, que sea Castil, ¿no? Inclusive todavía algunos le dicen Castilan, pero es como Castil. Caguayo, de igual manera aquí, ¿no? Caballo de caguayo. Solamente se modifican y se adaptan estos nombres, ¿no? Son como, algunos le llaman como préstamos lingüísticos, pues de alguna otra forma son sustantivos, ¿sí? Algunos sustantivos que siguen muy presentes aquí. Y es por eso que pues yo los voy pasando muy, muy rápido, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, elefante. Algunos dicen elefantestic. Bueno, pues también. Pero si lo queremos describir, pues yolcat, animal. Yecasoli, nariz. Hueyac, largo, ¿no? Yo, pues, queremos describir el elefante, es el único que tiene su nariz, su trompa, pues muy, muy, muy larga, ¿no? Entonces, Yolcayecasol animal con nariz largo, pudiéramos describirlo así, ¿no? Entonces, sería como esa parte del animal. Comparación con un animal que ya existe. Entonces, para nuestros pueblos existía precisamente este jabalí, este animalito silvestre. Para nosotros es Huapistic, corrioso, Huahuistic, de bosque. Entonces, Huapitzotl es como esta parte de jabalí o cerdo salvaje.
cerdo que vive en el bosque. Cuapitstic, algo corrioso, algo que no es tan fácil de cazarlo. También de Cuahuistic, que vive en el bosque, tiene esas raíces, porque siempre se andaba libre. En cambio, pues el cerdo domesticado, pizzotl, cerdo, ¿no? Pero porque tiene un parecido con ellos, pero ya ellos le agregan de Cuapizzotl, porque es corrioso, ¿no? Pues este es no tanto, no es tan, y de esos animalitos muy, muy salvajes. Inclusive una manada de cerditos podía matar a dinosaurio, por ejemplo. Esta a mí me preguntaban en una pequeña entrevista que ya regresa muy pronto, que es el 12 de octubre, ¿no? Una pequeña charla. Dice, bueno, dicen ustedes que náhuatl todo lo puede nombrar. Y resulta que me dicen, ¿cómo se dice Vía Láctea? Es el universo infinito y más allá. Les digo, yo le puedo decir que es Huaxicali. O también le puedo decir como Mixcoatl. ¿Y qué quiere decir Huaxicali? La jícara que está sobre nosotros hacia el más infinito. Ajá. O Xical Ilhuitl. La jícara celeste. Mixcoatl, como ese mixli, como esa nube, la serpiente nebulosa, pues que están al infinito más allá. ¿Pero por qué serpiente? Porque la serpiente representa todo lo que vibra. Pues sí, tendrá razón. Pues es lo que yo les puedo compartir, les decía yo. Pero también les aclaro que yo no tengo la verdad absoluta. Yo lo puedo nombrar de esa manera. Güey grande. Inclusive, esta palabra precisamente a mí me lo decían una vez. Dice, ¿qué pasó, güey? Y digo, bueno, pues gracias por decírmelo. Dice, no, pues güey es de eso, de güey y todo. No. No quiere decir güey, para mí güey, como dices tú, a lo mejor es güey, ¿no? Para nosotros los náhuatl, güey, que es que alguien que te diga, eres grande, pero no grande de tamaño. No, eres grande porque tienes la sabiduría, se te reconoce que eres una persona muy importante en esa sociedad. Güey. Quetztlantli, cuello. Cacapash, escamas. Yolca, güey, cacapas. Cacapash, quetztlantli. Animal grande, que escamas, cuello. Gran animal con escamas en el cuello. Pudiéramos hacerle de esa manera, ¿no? Aunque parece trabalenguas. Yolca, güey, cacapash, quetztlantli. ¿No? Y ahí está. Son algunas de los nombres de los animales que podemos nombrar. ¿Sí? Y tenemos aquí otro de como bebidas, como otras palabras nuevas. Tenemos de tlacuali, comida o alimento, cococ, picoso, azopelic, dulce, chichic, amargo, ahuillac, aromático con un olor delicioso, tlapali, color, atl, agua. ¿Sí, compañera Nancy? ¿La escuchamos? Maestro, la palabra, por ejemplo, esa de dinosaurio, como es tan larga, ¿hay alguna manera de decirla en 2 o en 3 partes que sea correcto? No, porque perdería el sentido. Lo que podemos decir, yolca, quetztlán. Yolca, güey, quetztlán. Pero sí tiene que describir lo que es un animal con cuello largo, pero que tiene escamas. Yolcat. Decir un animal, ¿ves? Yolcat, güey.
lo puede separar, Yolcatway, para que no se le dificulte, por ejemplo, como dice, de nombrarlo, ¿no? De nombrarlo Yolcatway. Muy bien. Pues les decía, son palabras nuevas, inclusive yo lo presentaba en el Facebook, esta parte de la cerveza, y me decía un compañero, es que tú estás promocionando la cerveza, y la cerveza pues es de los europeos. Digo, bueno, yo solamente decía cómo se nombra la cerveza. Claro que lo nuestro es el Oxley, el pulque, ¿no? Entonces, la cerveza como agua, chichic amargo, achichic, cerveza, agua, que literal estamos diciendo achichic, agua amarga. ¿Por qué no lo utilizamos? Porque la raíz de agua es de ¿no? Y tenemos este otro. Bien, huacash, porque viene de la vaca. Ayot es el agua que sale de la vaca, ¿no? Huacash, huacashayot, leche. Agua de esencia de vaca. Ajá. Esa es la esencia que tiene la vaca, de lo que se refiere a esta leche. Claro, claro también, en esta parte. No siempre pues, va a ser de vaca, pues puede ser de cabra, de burra, por ejemplo, ¿no? Pues sí, igual de leche de cabra, inclusive también es muy bueno, muy fortalecedor, ¿no? Aunque decíamos, ¿para qué queremos calcio que venga de vaca? Si con el pulque tiene muchísimo calcio. Pues ese pulque le daban solamente a los niños en la antigüedad, a las mujeres embarazadas y a los abuelos después de los 52 años. Sí, compañera Nancy. Maestro, ¿ayot también es tortuga en su variante? Uh-huh. ¿Y frijoles guisados también o no? Así es. Es que una vez me tocó traducir ayot chachapali, entonces dije, bueno, pues como es tan filosófico y chachapali era como olla, y yo no sabía que ayot era también frijoles, o sea, era la olla de los frijoles guisados. Y entonces el maestro me puso a traducir y yo dije, bueno, si ayot es tortuga y la meto a una ollita, y pues la traduje como caparazón. Por eso pregunté. Gracias. Sí. Ayot también viene de la palabra calabaza, de ayot. De que la calabacita siempre así como que tiene esa forma. Ayot, de su caparazoncito se parece a eso, ¿no? Por eso algunos prefieren decir ayotzi, aunque ayotzi es como decir tortuguita, para evitar esa confusión. Porque sí, el ayot es una de las palabras que toma diferentes significados, ¿no? Acepciones para poder nombrar a otros objetos, a otros animalitos, ¿no? Muy bien. Tenemos, por ejemplo... Maestro, una pregunta. Perdón. Sí, sí. ¿También para el armadillo es ayot? Sí. Ayotochi. Para nosotros ayotochi. De ayotli. Tochin, porque se parece como a conejo de tochli. Ven que sus orejitas también. Es como decir, es un conejito, pero que tiene su calabacita atrás. Ayotochi. Porque si no nos confundimos, pues este parte del armadillo, pues tiene más un parecido al conejo por su cabecita y sus orejitas. Y ayot sería más la tortuga. ¿Por qué le dicen ayot? Porque literal se convierte en una calabacita, mete sus patitas, su cabecita y su colita y se convierte en una calabacita. En cambio, el armadillo también hace lo mismo, pero para poder distinguirlo, pues hay otochin de tochli.
de conejo. Tiene una acepción para poder distinguirlo. Entonces, ayotochin es armadillo. Es el armadillo. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, tenemos esto de las aguas frescas o en este caso como refrescos o gaseosas, dicen algunos. Agua. Tzopelic dulce. Y topoctli gaseoso, que tiene ese gas. Entonces, atzopel topoctli, refresco con gaseoso. Es que tiene gas, que son estos que les presento aquí. Miren, ahí está. No, y no estoy haciendo la promoción de la Coca-Cola, ¿no? Es más o menos como para ubicarlos de esa parte, de que son con gaseosa. Y por ejemplo, agua natural de frutas, agua atzopelic dulce, tlaquiloli o tlaquilotl, fruto, sesec frío. Por lo general siempre se le agrega algo frío. Entonces, a sesec tzopelic tlaquiloli, agua fresca de frutas. Atzopelic, agua dulce. Igual podemos decir, como es la compañera, es muy extenso la palabra y como que pues no lo puedo pronunciar o no lo quiero pronunciar, pues atzopelic. Inclusive igual al refresco decimos tikneki atzopelic. ¿Quieres agua dulce? Ah, bueno. No, pero pues también es esa parte. Sí, compañero Luis. Gracias. Aquí veo que entonces primero fue el frío, ¿verdad? Va primero. Eh, Ujú. bueno, sí. Oh, muy bien. Sí, puede ser frío, o por ejemplo abajo ya nada más le quitan lo frío, pues atzopelic, puede estar frío y puede que no esté frío, pero pues se está refiriendo a esa agua que está dulce. Pero bueno, me refería de que, por ejemplo, cuando queremos decir frío, caliente, o sea, pero siempre va antes de la otra descripción. O sea, primero decimos eso en el orden. O sea, primero va el orden de las cosas frías, luego sería sopelic, luego sabor, algo de sabor, ¿no? Entonces, ese orden importa, maestro, la ticket. No, no importa. Ah, Puede ser antes, puede ser después. ah. No, no importa porque está describiendo cómo es. Oh, Ajá. la Socamati. No hay, haga de cuenta, no hay una regla que diga, primero va esto, primero va el otro. No, 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 no. Usted lo puede escribir y sí se le va a entender a qué se está refiriendo en la construcción de la palabra. Ajá. Bueno, tenemos esto. Tlaxcali tortilla. Xitomachilmole salsa. Salsa con jitomate. No, aquí está especificando. Chil, mole. Aquí hay tres palabras. Shitoma, de jitomate. Jitomate. Chil, de chile. Mole es como el mole de una salsa, ¿no? Salsa. Que está hecho de jitomate, chile, para hacer un pequeño mole. Yagualtic, redondo. Tlaxcal, shitoma, chilme, yagualtic, tortilla. Tortilla redonda con salsa de jitomate, que sería pizza. De Tlaxcali, pues parece una tortilla redonda. Jitomate, porque tiene jitomate hecha de salsa de jitomate. Y Egualtic, porque está redondo. ¿No? Pues está difícil nombrar pizza. De algunos dicen, no, ¿para qué estarlo haciéndolo más difícil? Pizza, pizzatic. Y pizza, dice. Y se entiende pizza, de pizza. Claro que no son palabras de nosotros, pero a veces dicen, no, bueno, tú que estás estudiando, náhuatl, ¿cómo dirías pizza? ¿No? Entonces podemos describirlo de esa manera. Y bueno, si no hubiera ni una pregunta, con esto terminaríamos los sustantivos. Claro que no terminamos con
no avanzamos con muchos. Es muy extenso. Para la siguiente clase vamos a ver el imperativo, si se acuerdan el imperativo. Pero antes de que pasemos a eso, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? Yo. Es que la palabra que le di al principio de amaranto, ¿eso cuál sería su, el significado o sus raíces? El amaranto. Ajá. Ajá. El amaranto es waufli. Ajá. Waufli. ¿Sí? Tiene esta acepción de waufli. Waufli. Entonces, el wa se refiere a este amaranto, que son semillitas muy pequeñas. Uf, es por lo valioso que hay. Y tli, el uf como huestic, como algo hermoso, como algo valioso de uf. Y tli, pues el sustantivizador, ¿no? Y ya, pues en español es amaranto. Waufli nosotros le llamamos. De ese amaranto inclusive se ocupa en las ceremonias para darle forma a ciertas figuras. Y de ahí que comer esas figuras, su cuerpo. Inclusive ahorita se acerca, precisamente se acerca una festividad muy importante, el Día de Muertos. Aquí en Guerrero se hacen con este amaranto, con el waufli, pequeños cráneos de seres humanos, y eso los adornan, los ponen en la ofrendita, y eso es lo que se ofrece precisamente como algo dulce, algo delicioso, algo valioso para nuestros ancestros, ¿no? Sí, gracias. Entonces, ¿tendría la misma raíz que huazontle? Guasontle es otro. El guasontle es una especie de quelite, ¿no? Es similar por su forma, por sus flores, por eso de guasontle. Ajá. ¿Sí? Bueno. Sí. Compañera Nancy. Sí, maestro. Entonces, computadora, podríamos decir que es un metal inteligente. Uh-huh. Y, ¿cómo dicen hielo? ¿Acesec, agua fría? El hielo. Bueno, sería a Chicago Cese. A ver, miren. A como agua. Chicago como algo duro, ¿no? Que está endurecido. Cese, pues algo frío. Ajá, permítanme por acá. Lo voy a separar para que no nos confundamos. Es como decir hielo. Porque si solamente decimos ACC, que estamos diciendo agua fría, ¿no? Es como si estuviera en ese estado líquido. Pero si nosotros decimos agua, Chicago, agua dura, que ya se endureció en cubitos o a lo mejor de cierta forma, Chicago, esa agua endurecida, CC, pues por lo general, pues sí, pues es frío, ¿no? A Chicago, CC. Agua endurecida fría. ¿Qué más? Ajá. Sí, compañera María. Entonces, por ejemplo, de computadora podría ser Tepoztonal Tlacuilos, Tepos por el, bueno, y Tonal por la energía y Tlacuilos para escribir. Exacto. Tona, Tlacuilo. Pero hay algo que decía la compañera. Tepoztlán Tlacuilo. ¿Ah?
pues es como que es inteligente, ¿no? Claro que no nos supera a nosotros somos mucho más inteligentes. Pero bueno, tepostona la chilizo tlaxcuilo. Es un metal que trabaja con energía, es inteligente y sirve para escribir. Claro que tiene más, pero imagínense que le pongamos todas las funcionalidades, pues es ver videos como Tlamahuizoli, a Ishkopinali, porque te puedes tomar fotografías actualmente con esas computadoras. Inclusive te puedes comunicar lo que estamos haciendo nosotros. Pero como que lo encerraríamos mucho en Tlamachilizo, como inteligente, que tiene muchísimas funciones. Ahora, si nosotros decimos, pues que está muy extensa la palabra, ¿por qué no le decimos Tepoztlamachilizo? Metal inteligente. Bueno, puede ser, ¿no? Claro que también nosotros le vamos a ir adaptando. Ahora bien, miren, yo quiero ser muy realista. Ustedes van a una comunidad donde su lengua materna es el náhuatl. Se comunican en náhuatl, piden en náhuatl, en la tienda, todo en náhuatl. Pero van y le dicen, Xinechlanehti motepos notzal, motepos tamachilizo notzal. Préstame tu celular. ¿Qué dijo? Xinechlanehti motepos la notzal tamachilizo. No te entiendo. ¿Y eso qué habla náhuatl? Pero dile, Xinechlanehti mo celular. ¿Qué manancan? ¿No? Préstame tu celular. ¿Sí? También eso quiero decirles que hay que tenerlo presente. Si vamos, por ejemplo, a una comunidad, igual hablante de la lengua materna náhuatl, le dicen ustedes, Nikneki tepoztlahuilanali. ¿Qué? Nikneki tepoztlahuilanali. No, Xnicasikamati, no te entiendo. Nikneki carro. Carro, ¿qué más? Carro, ni carro, ¿no? A eso me refiero, de que vayamos con esa idea de que estas palabras, los neologismos, los vamos a construir para escribir, claro, porque nosotros estamos estudiando la lengua náhuatl, pero también tengamos claro que en una población que sea hablante de la lengua náhuatl, tampoco quiere decir que todas las palabras los nombran con todo en náhuatl. Lo que yo les decía de los números, decíamos Setzontli, son 400. Y si yo les digo, Xinechmaca, Ometzontli, Chitome, dame 800 chivos. ¿Tzontli? ¿Cabello? ¿Pelo? ¿No? Pues si decimos, Xinechmaca, dame, Xinechmaca, 800 chitome. Quema 800 chitome, ¿no? Entonces, pasa similar con esto. Sí, compañeros, espero que un poquito hayamos aclarado. Sí, compañera María. Y, por ejemplo, bueno, de la palabra de sontle, ¿por qué se le refiere se le da ese nombre al pájaro? De sontle, o sea, ¿cuál sería la raíz? ¿Cuál sería todo? Sensontle. La palabra sensontle, precisamente, uno, sontle, un atado. Y sensontle es 400 porque el sensontle se dice que tiene 400 idiomas para comunicarse.
es muy metafórico la palabra sensontle. Para la numerología, para los números, la palabra sensontle son 400. Pero si se dan cuenta, este pequeño pájaro, es pequeña ave, canta muy bonito. Claro que canta muy bonito. Imagínense, muchísimos cantos se sabe. Y de diferentes aves, si no es posible de todas las aves. Pero su pelaje, su plumaje, si se dan cuenta, pues es un plumaje no muy colorido. Gris, entre negro y gris. Su aspecto físico no es tan, no le favorece tanto. Lo mismo pasa con las personas. Y ahí la metáfora. Que quizás nuestro físico no nos ayuda mucho, pero también lo que nos debe de importar es esto. Nos debe de importar esto. Nos debe de importar lo que nosotros comunicamos. Inclusive nosotros podemos hablar en 400 idiomas. Uno de los idiomas, pues es la mímica, utilizamos las manos. Y aprender otros idiomas. Y comunicarnos hasta con los animales y con las plantas. Esa es la metáfora. C, uno. Sontle, un pelo, o sea, un atado de pelos que tienen 400. Y se refiere también al sensontle, por eso se le puso ese número de 400, porque tiene ese 400 idiomas de comunicarse. ¿Sí? Sí, sí. Ojalá haya contestado su pregunta. Bueno. Sí, gracias. ¿Qué más? Entonces, miren, compañeros, para el día miércoles vamos a trabajar con she. La partícula she. ¿Se acuerdan que la partícula she nos sirve para comunicarnos, para dar una orden, dar una petición? ¿Se acuerdan? Qua es un verbo, que es el verbo comer. Aquí vamos a utilizar verbos, ¿eh? La palabra qua es comer. Entonces, ¿cómo yo le diría a alguien come? Con shikua. Shikwa. Shikwa. Come. Pero ahí hay otra palabra, shitlacua. Y aquí sigue presente este tla. Shi, tla, cosas. Entonces, como come cosas. Que como pues aquí hay en la mesa, hay mole, hay verdura, hay no sé, agua, ojli. O sea, hay muchas cosas ahí que tú come lo que hay. Y shikwa, cómelo, come, nada más come. No te está diciendo que vas a comer shikwa. O te está dando, qué sé yo, una fruta. Shikwa, come. ¿No? Entonces, este shi nos va a servir para dar órdenes, pero siempre va a ir ligado a los verbos. Ya vimos los sustantivos. Ahora vamos a utilizar verbos, pero como para dar una orden, dar una petición. Shimo sewikan. Shi, sewi, apáguense. Descansen, ¿no? Y es lo que a veces nos despedimos, decimos, shi, mo sewikan. Y aquí está presente nuevamente el mo, es el reflexivo. Apáguense ustedes mismos, nadie más los va a apagar. Shi, mo, a ustedes mismos. Sewikan, sewi es apagar. Kan, plural. Para el shi, el pluralizador va a ser el kan. Ya no va a ser me, ya no va a ser wan, va a ser kan. Shimo sewikan. Descansen o apáguense ustedes mismos. ¿Qué más? Esa es la temática que vamos a ver el día miércoles. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna duda, pues sería, por mí sería todo hoy. Tlasoskamati, pampanikan, no van anemia.
ya hay que, ya hay que, como dicen los compañeros, ya hay que programarnos para ensoñar, para viajar a mi clan, pero conscientemente. Sí, compañera María. Bueno, Que ya tlamachtica, ¿Te voy a aguantar? que ni timotica asha. ¿Cuál? Ajá, cualica, se guachicagua, nica que nocha, ¿Qué más? ompa mochanciti. Nikan achitsin sewa, amo mi exewa, san Ah, achitsin. cualica. ¿Qué más? Ela, ¿Cuál? ¿Qué más? se pregunta, no, tlamachtica, neni, neki ni coa se ahuehuete, que ni cani nías, ni tacuhuati. Huelis, puede decir, pues, Campaquinamacan, que te metiquilia viveros, Campaquin tlalia o tlaquilome, plantas, Ajá. un patejome tiquincoa. Ah, Que matica se que tocniva quien toca, que un quien toca pan, hincha. tlamachtica, que me quexquis ne se ahuehuete ni maca de tomi. ¿Qué más? Macachi. Santiquitas que anonimitzmacas sin ahuehuetl, ya nomás veríamos dónde te lo entrego la plantita de ahuehuetl. Ujú. Teticpia. Nejua amo, huelis ni yaca ni kilis macoati o ni coati, ne. Tlamachtica, canqui timochantlalia asha, canqui mo estado. Nejua ni Mochantlalía y Yaotlalpan. Yo vivo en el estado de Guerrero. Tlacetilistli, montaña alta. Cuacual si ompa, Sanchochcosica, ompa noche en Tlaxcala. Qué Machitzinhuesca, así está un poquito lejos. Que Tlaxcala. ello, ahora, Guanyeco, amo Huesca, Mochanzi. ¿Qué más? Monáhuatl, Iguanonáhuatl, Tanchochcotzi, Neni Tlacaqui, Keniton Tlastowa, ¿Qué Nechpactia, más? mía, Moyolo, Tlatotopoca. ¿Qué más? ¿Melao cuál cinto tlasto? ¿O cuál sin aguati? ¿Cuál sin que un timotencaquisque, timo asicamatisque? Escanquema, cuelica, yeka tichihuasquin tlacual. ¿Qué más? ¿Cuál Gracias, sin? gracias, maestro, por llevar y enseñar todo lo que sabemos, lo de nuestras trascendencias, lo que hablamos. Es muy bonito dialogar, conversar, y en verdad es una riqueza nunca dejar morir nuestras lenguas, nuestras culturas. Sí, siendo y es una gran responsabilidad de seguirlo preservando y compartiéndolo, pero como yo siempre he dicho, lo que contiene no tan solo la gramática, no tan solo la palabra, sino que en sí lo que encierra saber hablar náhuatl, conocer el náhuatl, y qué hay más allá de las palabras, qué hay más allá de las pequeñas frases, porque no es tan solo, es gramática, es filosofía, Exactamente. es todo un mundo que Sí. no es tan diferente, pero sí tiene lo propio, ¿no? sí. Por decir una pregunta, yo lo que quiero una huehuete, ¿lo puedo conseguir en Atlisco, Puebla? Donde usted lo pueda conseguir, aquí nosotros lo consideramos como si fuera el ahuehuete, es como ese otro hijo, ese otro abuelo, quien lo vamos a tener que cuidar, hacerle su pequeña ceremonia, inclusive hablarle para que pueda crecer,
y nos pueda dar en abundancia lo que necesitamos. Porque es un abuelo. Porque Por yo eso tengo escogemos. entendido, me acuerdo de mis abuelos de hace como 35 años o 40 años, que mi abuela paterna me decía que el árbol de ahuehuete es un símbolo, es un símbolo religioso hacia nosotros, hacia nuestra cultura. Así es. Es muy bondadoso este arbolito. Es bondadoso y muy sabio y nos da muchas respuestas. Exactamente. Eso sí es cierto, correcto, maestro. Y Tlazocamati miek, Tamashtique, Kuali Tlayowali, Te, Guaneti, Tlastosque, Ocetonal, Nahuatl, Nenishpactía, Tlastos, Amon Neshmaca Pena, Tlec, porque la verdad es muy bonito hablarlo en náhuatl, porque el que habla un idioma domina otros. Es como usted dijo hace ratito, le escuché, si por el náhuatl nosotros podemos dominar muchos idiomas y es muy bonito. Sí, sí, en efecto, pues sí, no, es eso, es una riqueza y vamos a seguirlo preservando. Y el ahuehuete es un símbolo, es una insignia de que nuestros abuelos están presentes desde su nombre, ahuehuete, agua anciano, árbol anciano, y ahí están nuestros ancestros. Bueno, maestro, me dio un gusto hablar con usted y que tenga muy buenas noches y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, hermanito. Igualmente, descansen. Shimosewikan, Timoitasque, Tonali, miércoles. ¿Qué va? Kuali Tlayowali, Guantimoitafe, ¿Qué va? Timoitasque, Shimosewikan, Tlazcamati miek. Tzakamati, Timoitasque, Tlazocamati. ¿Qué más? Timoitasque, no iban. O que sepa y ese. Felicidades, Temas. Tzakamati, no Mati, buenas noches, maestro. Buenas Buenas noches a todos. noches. ¿Qué más? Tzakamati, no Tema iban. Tlazocamati por compartir su experiencia. Felicidades. Buenas noches a todos. Gracias, hermanito. Excelente noche.